Esto pasó hace unos meses. Yo tenía 30 años y trabajaba como enfermera en un hospital provincial. Siempre quise ser enfermera y finalmente lo logré. Me emocionaban mucho los turnos nocturnos. Extrañaba a un ser querido que había perdido recientemente y esas noches solitarias me ayudaban a lidiar con ese vacío. El hospital era viejo y los pasillos parecían no tener fin. Las luces a veces titilaban, lo que me hacía sentir incómoda. Una noche, estaba en la sala de enfermeras, revisando registros, cuando empecé a escuchar murmullos. Pensé que eran mis compañeros hablando, pero cuando levanté la vista, vi que estaba sola. Sentí un escalofrío recorrerme. Traté de ignorarlo, pero la confusión llenó mi mente. Conforme pasaron los días, los murmullos se hicieron más claros. Parecían venir de los pasillos vacíos. Una noche, mientras caminaba hacia el cuarto de un paciente, escuché a alguien que me llamaba por mi nombre. Clara, murmuraba una voz. Mi corazón latía rápido. Miré a mi alrededor y solo había silencio. No sabía qué pensar. Tal vez estaba en mi mente. Intenté concentrarme en lo que hacía, pero la inquietud crecía dentro de mí. No era la única que notaba cosas raras. Mis compañeros hablaron de siluetas en el rabillo del ojo y risas de niños que no estaban allí. La atmósfera se sentía pesada. Cada vez que las luces parpadeaban, sentía un frío que me recorría la espalda. Intenté convencerme de que todo eso era parte de mi angustia, pero había algo más inquietante. Una noche, mientras revisaba unos papeles en la sala, escuché ruidos. Eran pasos ligeros, casi como los de un niño. Me volví rápidamente, y vi una sombra al final del pasillo. Me quedé paralizada. No estaba segura de qué era. Tal vez mi mente jugaba trucos. Esa imagen quedó grabada en mi memoria. Mis días pasaron y de nuevo me rodearon esos murmullos. Escuché a alguien preguntar, ¿por qué estás aquí? Me giré de inmediato, como muchas veces antes, y no había nadie. El silencio se apoderó de mí. Esa pregunta resonó en mi cabeza mientras un frío recorría mi pecho. ¿Por qué estaba aquí? No sabía qué responder, pero las voces parecían formar parte de mí. Las noches continuaron llenas de esos ecos. Estaba confundida y asustada. Las luces seguían titilando y el aire se volvía más frío. Pero no podía dejar mi trabajo, amaba ser enfermera. Aunque tenía miedo, también sentía una conexión extraña con el lugar. Una última noche, mientras revisaba documentos, escuché el murmullo de la voz que una vez me llamó. Esta vez decía, Clara, no te vayas. Me quedé quieta, sintiendo que alguien me observaba. Miré de nuevo, pero estaba sola. La voz se desvaneció y una profunda tristeza me invadió. Sabía que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Era como si las almas de quienes habían estado allí antes no me dejaban marchar. Nunca podré olvidar esas noches. Capítulo 2. Ecos de la soledad. La noche siguiente, después de lo que había oído, mis manos temblaban mientras me preparaba para otro turno. Al llegar al hospital, la atmósfera era más densa de lo habitual, como si una sombra cubriera todo. Las luces del pasillo parpadeaban con más frecuencia, y un escalofrío se instaló en mi nuca. Mientras comenzaba a organizar mi área de trabajo, la memoria de la voz seguía sonando en mi cabeza. Clara, no te vayas. Era como un mantra. Me pregunté si esas palabras estaban destinadas a advertirme o a atraerme. Justo entonces, el timbre del teléfono rompió mis pensamientos. Era la llamada sobre un nuevo paciente en la unidad de cuidados intensivos. Mi atención se desvió. Pude sentir que el otro lado de la línea respiraba inquietud, pero la voz de la enfermera sonaba distante. Algo estaba fuera de lugar. Al llegar a la habitación del paciente, mis ojos se encontraron con su cara pálida, rodeada de monitores que pitaban en una coreografía de luces y sonidos. A medida que lo revisaba, sentí que algo me observaba. Miré hacia la esquina de la habitación y vi una figura borrosa. No podía distinguir bien de qué se trataba, pero no era cualquier sombra. El aire se hizo más denso a mi alrededor. Eran los mismos murmullos, ahora más lejanos, pero familiares. Clara, Clara.
Me sacudí, tratando de despejar mi cabeza. Pensé que podría ser el agotamiento. Justo cuando traté de enfocarme en el paciente, el monitor sonó con una insistencia que me hizo saltar. Corrí hacia la máquina. Un rango de números fluctuantes me decía que la situación se estaba complicando. Pero mis pensamientos aún vagaban hacia la figura. ¿Era un paciente? ¿Era otro enfermo, otra alma perdida buscando ayuda? Cuando miré de nuevo a la esquina, ya no había nada. Esa sensación de ser observada se hizo más intensa. Volví a dar una ojeada al paciente. La respiración era irregular. Al no sentir que tenía tiempo, llamé a un médico para que viniera. Tenía que salir de esa habitación. Las sombras parecían estar llenando el lugar y necesitaba un momento de claridad. De regreso en el pasillo, la mente me jugaba trucos. El eco de los murmullos resonaba de nuevo. ¿Por qué estás aquí? La pregunta se repitió, como un eco incesante que se colaba en mi mente. No podía dejar de pensar en eso. ¿Por qué estaba aquí? Decidí acercarme a la sala de descanso. Tal vez así podría despejar mi mente. Pero al entrar, el ambiente se sentía pesado. Las luces parpadeaban con tal fuerza que parecía que en cualquier momento se apagarían. Mi compañero de turno, Javier, estaba sentado allí. Al verme, levantó la vista, como si también sintiera la tensión. ¿Notaste algo extraño esta noche?, me preguntó con un matiz preocupado en su voz. No podía creer que él también lo sintiera. Asentí, sin querer entrar en detalles. Pero entonces, un ruido sordo interrumpió nuestra conversación. Provenía de la sala de emergencias. La puerta se cerró con un estallido, como si alguien hubiera empujado con fuerza. Ambos nos miramos y nuestras miradas se encontraron con un sentido de urgencia. Algo estaba sucediendo. Cuando volvimos a mirar hacia la puerta, un nuevo murmullo se oyó, esta vez más fuerte: ayuda. La voz parecía provenir de la misma dirección de donde venía el sonido. Por un momento, el miedo se apoderó de mí. Algo, o alguien, estaba intentando comunicarse conmigo. Sin pensarlo, decidí averiguarlo. Cada paso que daba hacia la sala de emergencia sentía que un nudo se hacía más fuerte en mi estómago. Esto no era solo un juego de mi mente. Algo estaba allí, esperando. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 3. Sombras en la oscuridad. La oscuridad me envolvió por completo. El instante se sintió eterno, como si hubiera caído en un profundo abismo. A mi alrededor, el silencio era atronador, y mi respiración se convirtió en un eco sordo. Intenté moverme, pero las sombras parecían envolverme con un abrazo helado. En ese momento no sabía si estaba despierta o atrapada en una pesadilla. De repente, una luz tenue parpadeó, iluminando brevemente la sala. Instintivamente, me giré hacia la puerta, que ahora parecía un umbral entre el terror y la seguridad. Entonces, el murmullo resonó de nuevo. Clara. Era la misma voz que había escuchado antes, pero ahora estaba más cerca, más clara. Sentí una punzada de miedo, pero la curiosidad era más fuerte. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando mientras luchaba por contener la ansiedad. No hubo respuesta, solo el susurro de la voz que se repetía. Ayuda. Para cuando la luz volvió a apagarse, mi corazón latía con fuerza. En la penumbra, logré distinguir una figura difusa al final de la sala. Era la misma sombra que había visto anteriormente. Como un imán, me atrajo hacia ella. Mis pasos eran cautelosos, pero un impulso inquebrantable me hizo avanzar. La figura parecía difuminarse y desaparecer a medida que me acercaba, manteniendo siempre una distancia justa. ¿Qué necesitas?, insistí, mi tono cada vez más desesperado. Esta vez, una risita suave brotó de la sombra, o al menos eso me pareció. No te vayas, Clara, no me dejes. En ese momento, una mezcla de desasosiego y compasión cayó sobre mí. Sentí que algo profundo me unía a esa voz trémula. Una parte de mí quería escapar, pero volví a recordar por qué estaba allí: ayudar.
Una luz titilante regresó y noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera estado arañando para liberarse de algo. Eso me hizo detenerme. ¿Estás atrapada?, pregunté con más firmeza. La figura no respondió, pero la sombra se agitó. Fue entonces cuando una luz más potente iluminó la habitación. Me volví y vi a Javier, que apareció de repente, con una expresión de asombro en su rostro. «Clara, ¿qué haces aquí?». «Es peligroso», exclamó mientras corría hacia mí. Su presencia me trajo una oleada de alivio, pero también una sombra de pánico. Al mirar hacia atrás, la figura se había desvanecido. «No la dejemos escapar», murmuré, pero él no entendía. Sin tiempo que perder, decidimos investigar más. Mientras regresábamos a la sala de descanso, el ambiente permanecía tenso. Algo estaba mal en el hospital esa noche. Tal vez Javier también lo había percibido. «Escuché lo que dijiste», dijo, mirando por encima del hombro. «Pero creí que solo eran mis nervios. No creo que esto sea lo que parece». «¿Qué quieres decir?», le pregunté, sintiendo que la inquietud se transformaba en una sensación ominosa. «Es como si los pacientes estuvieran tratando de comunicarse desde un lugar». Su voz se desvaneció antes de completar la idea, dejando en el aire una inquietante verdad. De pronto, un grito desgarrador resonó por los pasillos, helándome la sangre. «Clara, ayuda». La voz era familiar, y mi corazón se detuvo. «Es el paciente de la UCI», grité, corriendo hacia la dirección del grito. La sombra se había llevado a alguien más. Necesitábamos actuar rápido. Al llegar, la puerta se cerró de golpe tras de mí. No había forma de salir, y la oscuridad reclamaba su lugar una vez más. Capítulo 4. Voces en la noche. La puerta se cerró con un golpe sordo, y mi corazón se aceleró. La oscuridad me envolvía, y el aire se volvió denso. Intenté girar el pomo, pero la puerta no cedía. «Javier, ayúdame», grité, desesperada. Él estaba al otro lado, intentando forzar la entrada. «Clara. No te alejes. Intenta encontrar una salida alternativa», gritó, pero el pánico se había apoderado de mí. No podía dejar que esa voz se desvaneciera de nuevo, no podía permitirlo. Mientras mis dedos recorrían la puerta en busca de una rendija, el grito resonó otra vez, más fuerte y desgarrador: «Clara, ayuda. Por favor». Era el mismo tono de dolor que había escuchado antes. Una angustia profunda me hizo retroceder un paso. «Quiero ayudarte». «Estoy aquí», respondí, mi voz temblando, mientras sentía cómo la desesperación y el miedo se apoderaban de mí. Entonces, una luz parpadeante iluminó ligeramente la habitación. La vi en el rincón, como si proviniera de una pequeña lámpara olvidada. Sin pensarlo, me dirigí hacia la luz. Al acercarme, vi que era un pequeño foco que estaba en el suelo. En su brillantez tenue, los objetos comenzaban a cobrar forma: un camastro, una silla y un espejo. Me miré brevemente, pero no era mi reflejo. La figura detrás de mí en el espejo era la sombra, y esta vez estaba sonriendo. «Clara, finalmente estás aquí», susurró. Sentí un frío que caló hasta los huesos. «¿Por qué no viniste antes?». «No puedo salir sin tu ayuda». «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tragando mi miedo. La sombra se inclinó hacia adelante, como si intentara tomarme de los brazos, pero la imagen en el espejo se distorsionó. «Me atraparon aquí y tú también. Te necesito», dijo, y su voz parecía más cálida, más humana que nunca. La escena era aterradora, pero también parecía que había algo más profundo que me unía a ella. En ese momento, Javier logró abrir la puerta. Clara entró, y su presencia me trajo una mezcla de alivio y miedo. Miró el espejo confundido, y la expresión de su rostro se tornó de preocupación a terror. «¿Qué demonios es eso?», murmuró. La sombra se desvaneció de un golpe, pero mi mente permanecía atrapada en su voz. «No lo sé, pero creo que ella está atrapada», respondí, intentando entender lo que sucedía. Javier frunció el ceño, y su mirada se volvió sospechosa. «¿Atrapada?».
¿Oíste eso, verdad? Está intentando manipularte, dijo, con un tono de advertencia. Debemos salir de aquí. No es seguro. Sentí un tirón en mi corazón. Si me marchaba, ¿qué pasaría con la sombra? No puedo dejarla. Ella necesita mi ayuda. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa si se vuelve peligrosa? Replicó Javier, su voz resonando en la oscuridad. La tensión en el aire creció. Mi mente peleaba entre lo correcto y lo que sentía que debía hacer. Entonces, la voz volvió a resonar en mis oídos. Ayúdame, Clara, no me dejes ir. La presión se intensificaba. La sombra capturaba mis pensamientos. ¿Cómo podía decidir entre mi vida y el llamado de quien parecía necesitarme? De repente, el suelo tembló bajo nuestros pies y el espejo estalló en 1000 pedazos. Una ola de energía negativa se coló en la habitación. «Sal de aquí. Ahora», gritó Javier, empujándome hacia la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Algo había cruzado el umbral. La sombra había regresado, y esta vez, era más que un susurro. Un grito resonante llenó mis oídos mientras la oscuridad me arrastraba al abismo. Capítulo 5. El abismo de las sombras. Cuando el grito resonó, todo se volvió borroso. La habitación giró a mi alrededor, y sentí que me hundía en una negrura profunda. Mi cuerpo estaba atrapado, como si la sombra me hubiese envuelto en una telaraña de oscuridad. Respiré hondo, intentando encontrar el aire entre el miedo. De repente, la presión aflojó, y caí hacia atrás, golpeando el suelo frío. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en silencio. Javier estaba a mi lado, su rostro pálido iluminado solo por la luz tenue y parpadeante. «¿Estás bien?», preguntó, su voz un hilo de preocupación. No sé. «¿Qué fue eso?», respondí, aún tratando de recuperar mi aliento. Miré a mi alrededor. El espejo había estallado, y los fragmentos de vidrio yacían esparcidos como estrellas caídas. «La sombra», murmuré. Javier frunció el ceño y se levantó. «Ya no está, Clara. Debemos salir de aquí antes de que vuelva». Tomó mi mano para levantarme, y aunque su intención era buena, sentí el tirón de aquella voz en mi mente. «No puedo dejarla», insistí. «Clara, escúchame. No es real. Solo es un eco de algo que no debemos entender», dijo él, mirándome con una mezcla de temor y urgencia. «No es nuestra responsabilidad salvarla». La disonancia en su voz me hizo dudar. Miré a mi alrededor, buscando una señal, un destello que dijera que él estaba equivocado. En esa penumbra, la sensación de que algo aún acechaba me envolvió. De pronto, un chillido agudo rompió el silencio. «Ella está aquí», dije, sintiendo que la piel se me erizaba. Javier soltó mi mano, como si un rayo hubiera pasado entre nosotros. «Clara, hay que irnos ahora». Pero yo no podía mover las piernas, atada entre el deseo de escapar y la necesidad de entender. La sombra apareció nuevamente, esta vez más definida, más angulosa. Me miró, y aunque su rostro era una mueca retorcida, había una tristeza palpable en sus ojos. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó, su voz melodiosa y aterradora al mismo tiempo. Cada palabra atravesaba mi mente como cuchillos. Me vi atrapada entre dos realidades, entre Javier y ella. «El tiempo se acaba, Clara», continuó. «Lo que contenga tu corazón, lo que te haga sentir más viva, es tu única esperanza». La sombra se acercó, extendiendo una mano como si pudiera tocarme. Sentí como mi pecho se oprimía, como si una fuerza oscura intentara arrebatarme de la realidad. Javier gritó desde un rincón. «Clara, no la toques. Es un engaño». Me esforcé por recordar su advertencia, pero la sombra se volvió más tangible. Era real. Era dolorosa. «¿Dónde estás?», pregunté, más a mí misma que a la figura. «¿Qué necesitas de mí?». La sombra bajó la mirada, y su tristeza se volvió palpable. «Necesito liberación». El suelo tembló nuevamente, y una grieta se abrió en el centro de la habitación. La vibración brotó de la oscuridad, y algo más comenzó a emerger. «Clara,
debemos irnos, gritó Javier, pero no era solo el abismo lo que se presentaba, era un eco de almas atrapadas, un caudal de gritos que se unieron al susurro de la sombra. Mi mente estalló con la revelación. Es un portal, susurré. Javier se quedó helado, sus ojos amplios por la sorpresa. Debo decidir, dije, sintiendo un dolor punzante en mi pecho. No, no lo hagas, imploró. No entiendes lo que podrías liberar. La sombra sintió, y mientras el abismo se expandía, entendí que esta era la verdadera prueba. Antes de poder tomar una decisión, la voz resonante invadió mis pensamientos una vez más. Clara, elige. Hazlo ahora. Tan pronto como su grito se apagó, todo se oscureció de nuevo. Pero en esa oscuridad, la decisión ya había comenzado. Capítulo 6. Un eco de sombras. El vacío se rompió por un ruido distante, un murmullo casi imperceptible que me pareció familiar. Era como si las voces susurraran un secreto que estaba justo al borde de mi entendimiento. Intenté abrir los ojos, pero estaba atrapada en una oscuridad profunda. De pronto, una luz tenue comenzó a filtrarse, dibujando contornos vagos a mi alrededor. Gradualmente, fui capaz de distinguir la figura de Javier, su rostro se acercó con ansiedad. Clara, por favor, decía, su voz sonaba como un eco entre murallas antiguas. Despierta. Despertar. Esa simple palabra resonó en mi mente. ¿Era un sueño? ¿O había cruzado un umbral que no podía regresar? Con un esfuerzo, intenté moverme. Pero una fuerza invisible parecía mantenerme en su lugar. No me dejes, susurré, aunque no sabía a quién me dirigía. Finalmente, logré parpadear y la luz se expandió, revelando una habitación que parecía un laberinto de sombras. Nos encontrábamos en una sala de hospital, pero había algo diferente. Las luces parpadeaban y el aire se sentía tenso, como si algo estuviera por romperse. ¿Dónde estamos?, pregunté, mientras trataba de ponerme de pie. Javier me observó con una mezcla de temor y determinación. No estoy seguro, pero no me gusta este lugar. Su voz temblaba. Debemos encontrar una salida. A medida que comenzamos a movernos por los pasillos desiertos, cada sonido resonaba como un grito ahogado. Puertas se cerraban lentamente a nuestro paso, y mi corazón latía con fuerza. Las sombras se multiplicaban, y yo sentía que nos observaban, acechando en cada esquina. Clara, dijo Javier, creo que esto es un reflejo de lo que enfrentamos. Su comentario me pareció extraño, pues la angustia me llenaba. Los ecos de las sombras eran ahora más persuasivos, llamándome, prometiendo revelaciones escondidas. ¿Qué significa eso?, pregunté, pero sabía que no tendría respuestas. De repente, escuché el susurro familiar de la sombra. Libérame. Era la misma voz que había percibido en la habitación anterior. Me detuve en seco, mientras Javier continuaba adelante, ajeno al llamado. La sombra flotaba en mi mente como un halo de realidad. Clara, escúchanos. Hay más de lo que ves. La presión en mi pecho se intensificó. La lucha entre el deseo de escapar y la necesidad de entender se volvió más palpable. Sin querer, mis pies caminaron hacia el sonido. Clara, no, gritó Javier, su voz salía de la distancia, desesperada. Luego, vi algo detrás de una puerta entreabierta. Una figura espectral se contorsionaba, como si estuviera atrapada en una agonía perpetua. Todo se conecta, susurró la sombra, extendiendo sus dedos hacia mí. No podía evitarlo. Me acerqué a la puerta, impulsada por un magnetismo oscuro. Mientras la figura se volvía más clara, los ecos de otras almas se unieron en un lamento colectivo. Clara, aléjate, imploró Javier, corriendo hacia mí. Pero la puerta comenzó a cerrarse lentamente, como un portal hacia un destino incierto. El miedo me invadió, pero un impulso de compasión me impulsó. Podía sentir la desesperación, las historias atrapadas, la necesidad de liberarse. ¿Pero a qué costo? De repente, la voz resonante volvió a surgir, como un trueno en medio de la tormenta. Clara, elige tu destino. El tiempo se agota. ¿Hacia dónde debía ir? ¿Qué debía hacer?
Mientras la luz se desvanecía y la sombra se acercaba, supe que la elección sería mía. ¿Qué debo liberar? Grité en la oscuridad, esperando una respuesta. La habitación volvió a temblar, y el mundo se desmoronó a mi alrededor. La decisión estaba a punto de tomar forma. Capítulo 7. En la frontera del olvido el temblor se intensificó y de repente, todo se apagó. La oscuridad estaba tan densa que podía sentirla en la piel. A mi alrededor, solo quedaba silencio. No sabía si había tomado una decisión o si el destino había elegido por mí. Clara, sentí la voz de Javier como un eco distante, pero ya no podía verle. Entonces, una luz resplandeciente brilló frente a mí, como un faro en medio de la noche. Di un paso hacia ella, sintiendo que el aire chisporroteaba a mi alrededor. Me pregunté si había alguna forma de volver atrás. ¿Era esta la salida que había estado buscando o simplemente otro engaño más? Cuando la luz se expandió, vi figuras vagamente conocidas. Eran rostros de personas que creía haber olvidado. Algunas sonreían, otras parecían asustadas. Clara, murmuraron al unísono, sus voces un susurro bajo el zumbido de mi miedo. ¡Ayúdanos! Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Estaban realmente allí o era otra alucinación de la oscuridad que me atrapaba? ¿Qué quieren de mí? Pregunté en un hilo de voz, pero en lugar de respuesta, solo recibí un silencio ensordecedor. Sin embargo, el brillo continuó intensificándose. La sombra a la que me había acercado antes volvió a aparecer, esta vez más definida. Tienes que elegir, insistió, su forma fluctuando entre la luz y la oscuridad. Cada alma que ves necesita ser liberada, pero tu tiempo se agota. ¿Te atreverás a abrir la puerta? El aire en mis pulmones se volvió pesado. ¿Qué pasará si no lo hago? Pregunté. La sombra se detuvo un instante, como si evaluara mis palabras. Entonces quedarán atrapadas aquí. Y tú te convertirías en parte de este ciclo. Javier apareció de nuevo en la bruma, sus ojos fijos en mí. Clara, por favor. Su voz era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. No puedes quedarte aquí. Sal de esa habitación. La realidad comenzó a deslizarse como arena entre mis dedos. Comprendí que estaba en una encrucijada. Las figuras a mi alrededor súbitamente comenzaron a distorsionarse, sus rostros volviéndose difusos y angustiados. No me dejes, dijeron ellos, cada vez más desesperados. Clara, piensa en nosotros. Gritó Javier. No les des tu luz. No les des tu vida. Pero en mi interior, algo se rompía. La sombra se movió, acercándose un poco más. Libérame, y ellos también tendrán su paz, decía con una voz seductora. Su presencia ardía como el fuego, tentándome a ceder. Mi mente giraba, mis pensamientos se enredaban. Sabía que debía actuar. En el instante en que la sombra extendió su mano hacia mí, un eco de determinación llenó mi ser. No más. Grité. Automáticamente, di un paso atrás. La luz que había convocado se volvió más intensa, y el espacio comenzó a romperse. Al instante, las figuras se desvanecieron en un torbellino de luces y sombras. Recuerda, Clara, resonó la voz de la sombra, ahora distante. La verdad puede ser más aterradora que la mentira. Con el corazón latiendo desbocado, me di la vuelta y corrí en dirección opuesta. Las puertas se cerraban a mi paso, y el laberinto parecía volverse más denso. No sabía a dónde iba, pero no podía quedarme allí. No podía dejar que ese mundo de sombras me atrapara. Entonces, en el límite de mi visión, vi una puerta brillante. Ahí, pensé, un destello de esperanza atravesando la desesperación. Pero mientras me acercaba, el aire se volvió electrizante. Algo o alguien me estaba siguiendo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí, posando una mano fría sobre mi hombro. No hay salida, susurró una voz familiar, y mi sangre se heló. Capítulo 8. Voces en la oscuridad. La mano sobre mi hombro era como un bloque de hielo. Miré hacia atrás, y ahí estaba, la figura de Javier, pero no era el mismo. Su rostro estaba bañado en sombras, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Clara,
repitió, y esta vez su voz sonó vacía, como un eco en una caverna. ¿Qué te pasó?, le pregunté, sintiendo que el aliento se me escapaba. No podía creer que el chico que había conocido siempre, el que me había dado fuerzas, ahora se presentara así, distorsionado por la oscuridad. ¿Te quedas aquí conmigo?, preguntó, pero sus palabras se sintieron más como un comando que como una invitación. Este lugar no es para ti. Aquí, todos somos lo mismo. Sentí que algo dentro de mí crujía, un grito sordo contra la seducción de su voz. No, respondí, zafándome de su contacto frío. Me reboté contra la pared y desvié la mirada de su rostro ominoso. Tengo que seguir. No eres Javier, no de esta manera. Soy todo lo que perdiste, replicó la figura con un tono casi melancólico, al tiempo que avanzaba hacia mí. Toda ignorancia que buscaste en tu vida ahora te pertenece. Aquí, no puedes escapar. Lo que había logrado hacerme sentir un momento antes comenzó a desvanecerse en el aire. Gloriosamente, recordé el resplandor de la luz y el eco de las voces pidiendo ayuda. Un pensamiento surgió en mi mente, como una chispa: si Javier no estaba aquí, entonces la otra opción era la única. Tú no controlas esto. Grité. Me giré y corrí hacia la puerta brillante que aún parecía llamarme. Sentí la presión del espacio a mis espaldas, la rutina oscura balanceándose como un péndulo, intentando envolverme de nuevo. Pude escuchar los ecos de risas nerviosas mezclándose con murmullos de desesperación. Clara. La sombra se alzó detrás de mí. ¿A dónde vas? No hay salida, ya lo entendiste. En ese momento supe que no podía mirar atrás. Todo lo que había estado haciendo durante tanto tiempo era seguir un camino definido por otros. La puerta relampagueó, como si sintiera mi desesperación. Con un último esfuerzo, lancé el peso de mi cuerpo contra ella. El impacto fue brutal, pero la puerta se abrió en una explosión de luz que me envolvió completamente. De repente, emergí en un pasillo de hospital. Las paredes eran de un blanco espumoso, iluminadas por luces fluorescentes que zumbaban suavemente. El ambiente era inquietante. No podía escuchar a nadie. La incomodidad se intensificaba por cada paso que daba. Miré a mi alrededor, pero todo era silencio, como si se hubiera apoderado de un espacio que una vez estuvo lleno de vida. ¿Hola? La palabra salió de mi boca por inercia. ¿Hay alguien? No hubo respuesta. Nadie atendió mi llamado, solo el eco de mi voz se perdió en el aire frío. Y entonces lo escuché. Un susurro, apenas audible, se filtraba de una habitación cercana. Me acerqué, mi corazón palpitando con fuerza. Las palabras eran ininteligibles, pero la urgencia en ellas resonaba dentro de mí. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta de la habitación. El escenario que vi me paralizó, un grupo de figuras en una mesa, sus rostros ocultos en la penumbra, como un retrato de pesadilla. Clara, dijeron al unísono, haciendo eco de las sombras que había dejado atrás. Entonces, comprendí. Aquellos no eran relatos lejanos. Era un llamado a descubrir la verdad en mi propia historia. La puerta se cerró tras de mí, sellando mis posibilidades. Pero cada mirada de esos rostros era un indicio de una verdad que aún debía enfrentar. No estaba a salvo. Tenía que encontrar una salida, ¿y si esta vez no era la luz lo que necesitaba? Capítulo 9. Ecos de la realidad. El aire estaba denso y frío, y la habitación se sentía cargada de una extraña energía. Los rostros que me observaban estaban borrosos, como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. Clara, volvieron a susurrar, pero esta vez el sonido me atravesó, helándome por dentro. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque temblaba. No obtuve respuesta. Solo miradas vacías y silenciosas. La desesperación me golpeó de nuevo. Estaba en el centro de algo desconocido, una encrucijada sin rumbo. Un movimiento entre las sombras llamó mi atención. Una figura avanzó hacia mí, su silueta se fue aclarando y, para mi horror, era una versión de mí misma. Su rostro tenía una tristeza desgarradora, pero sus ojos brillaban con una intensidad intensa que evocaba un antiguo dolor. Perdóname, Clara,
me dijo, no tienes idea de lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué estás diciendo? Me sentí atrapada entre el miedo y la confusión. ¿Qué no entiendo? Antes de que pudiera recibir una respuesta, el grupo comenzó a murmurar de nuevo, como si sus palabras fueran parte de una corriente subterránea que aún no podía captar. Me acerqué un poco más, obligándome a no dar un paso atrás. «Háblame». Les grité, la urgencia desbordando mi voz. Y entonces, el mundo se volvió borroso otra vez. Las figuras comenzaron a murmurar más alto, el eco de sus voces aprovechando cada rincón del espacio. «Necesitas escuchar», insistió mi doble, y por un momento pensé que comprendía su angustia. Pero algo en mi interior se encendió. No sé qué está pasando aquí. No puedo quedarme más tiempo. Traté de dar un paso atrás, pero una fuerza invisible me mantenía anclada al suelo. Las figuras comenzaron a distorsionarse, como si el tejido de la realidad se rompiera a su alrededor. «Tu historia es nuestra historia. Tus miedos son nuestros», susurraron al unísono. «Libéranos, y te liberarás a ti misma». De repente, una intensa luz blanca bañó la habitación, deslumbrándome por completo. Sentí que me invadía una oleada de recuerdos, comenzando por mi infancia. Imágenes de momentos felices se mezclaron con el dolor, pero todo derivaba en la misma conclusión: había huido de mis propios fantasmas. Todo se detuvo. Volví a ver mi doble, que ahora sonreía, pero sus ojos seguían llenos de tristeza. «Clara, solo tú puedes enfrentarlos. Tienes la llave». Sentí que mi corazón se hundía, aterrada ante la idea de que había algo que debía hacer, algo que necesitaba recordar. Mientras la luz se desvanecía, una voz ansiosa emergió del fondo. «Clara». Era Javier, suena confusa, pero familiar. «Despierta». De repente, la oscuridad me envolvió una vez más, y el eco de la voz se desvaneció. Intenté aferrarme a esa sensación de su presencia, pero el silencio regresó. Ahora, agitada y asustada, entendí que no era solo una búsqueda de salida, sino una batalla contra mis propios demonios. Pronto, la certeza me golpeó. La salida no estaba en el hospital ni en la luz brillante, sino dentro de mí. Al girar para buscar una salida, ya no sentí miedo. Solo una profunda determinación. Si tenía que recordar y enfrentar mi pasado para deshacerme de estas sombras, lo haría. Y esa resolución era lo que finalmente cambiaría mi destino. La puerta de la habitación se entreabrió y vi una luz titilante al final del pasillo. Sin dudarlo, corrí hacia ella, decidida a descubrir la verdad que había estado huyendo. Pero en mi interior, aún resonaba la pregunta: ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que me esperaba? Capítulo 10. El último susurro corría hacia la luz, dejándome guiar por la esperanza. Cada paso se sentía más ligero, como si la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzara a desvanecerse. A medida que me acercaba, los murmullos y ecos se tornaron en susurros de aliento, y ya no sentía miedo, solo curiosidad y un deseo ardiente de entender. Cuando finalmente alcancé la luz al final del pasillo, me encontré frente a una pared blanca, simple, pero emitiendo un calor reconfortante. Intrigada, extendí la mano y toqué la superficie. Un brillo suave envolvió mis dedos, y de repente, estaba en otra habitación. Esta vez, era un ambiente familiar. Mi propia sala de descanso en el hospital. La mesa estaba limpia, las sillas en su lugar, pero sentí la presencia de muchas almas observando, esperando, anhelando. Entre ellas, reconocí aquellas figuras que me habían atormentado, esos rostros llenos de desesperación. Todo parecía nítido, como si la verdad surgiera a la superficie. La sombra a la que había estado atada se asomó nuevamente, su forma era más sólida, casi tangible. «Eres tú, Clara, al fin estás aquí», susurró. Sus ojos reflejaban la profunda tristeza que había sentido en mí, y en ese momento, supe que no era un enemigo, sino una parte de mí que había estado luchando por ser comprendida. «¿Por qué estoy aquí?», pregunté con voz temblorosa. La sombra se acercó, y por primera vez, sentí su calidez. «Viniste a liberar lo que has mantenido atrapado. Lo que has olvidado». En ese instante, una ola de recuerdos me golpeó.
Imágenes de mi vida, de mi infancia, de las pérdidas. Suspiré. No puedo, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Me desafió la sombra, su tono, en lugar de ser amenazante, era amable. ¿De enfrentar tus propios fantasmas? La luz está en aceptar tu verdad, Clara. Al escuchar esto, una nueva comprensión se apoderó de mí. Todo este tiempo había estado huyendo de mi dolor, de mi pasado, en lugar de enfrentar lo que realmente necesitaba. Era cierto, había estado perdida, atrapada entre lo que deseaba ser y mis miedos más profundos. La sombra extendió su mano. Déjame entrar. Permíteme ser parte de ti para que puedas ser libre. Mientras miraba su mano, sentí el tirón de una vida entera. Sin pensarlo, di un paso hacia ella. El ambiente tembló una vez más, y un torrente de energía me llenó mientras mis recuerdos dolorosos comenzaban a liberarse. Sentí como si cada parte de mí se uniera en un solo grito, liberando el sufrimiento que había almacenado por tanto tiempo. Las figuras en la habitación comenzaron a sonreír lentas, sus expresiones aliviadas, como si algo finalmente se resolviera. Finalmente, murmuraron en un eco. Finalmente puede hallar la paz. La sombra sonrió al ver mi liberación, pero en ese momento, una inquietante duda me asaltó. ¿Qué pasará conmigo? Si me acepto, ¿me perderé en el proceso? No. Te volverás más fuerte. Lo que decides llevar no será una carga, sino una parte de tu historia. El camino a la sanación no está en escapar, sino en abrazar todo lo que eres, respondió la sombra, convertida ahora en un reflejo de mí misma. Cierre los ojos, sintiéndome dispuesta. Está bien. Quiero enfrentar la verdad. Cuando abrí los ojos, la luz era deslumbrante. Me encontraba de nuevo en la sala de descanso del hospital, la atmósfera había cambiado. Miré a mi alrededor, las sombras se disiparon y el aire se llenó de tranquilidad. Éramos únicamente Javier y yo. Él me lanzó una mirada sorprendida, preguntándose qué había ocurrido. ¿Dónde estuviste? Preguntó, su voz temblando mientras se acercaba. Pensé que te habías perdido. Lo estuve, dije, sintiendo el peso de una carga levantarse. Pero finalmente he comenzado a entender. No supe si él comprendería. Mientras caminaba de su lado, la sensación de libertad me llenó. ¿Qué pasó con ellos?, pregunté, indicando hacia el pasillo. ¿Con quién?, respondió, mirándome con confusión. Las almas, las sombras. Siento que aún están aquí. Javier me miró un momento, y su expresión se tornó pensativa. No lo sé, Clara. Pero ya no somos parte de ese lugar, ¿verdad? A medida que caminábamos juntos, el ecosistema del hospital se sentía renovado. Sabía que mi viaje aún no había terminado. Quedaban preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaban las almas que había encontrado? ¿Y qué pasaría con mi conexión con la sombra ahora que había decidido integrarla? Pero por primera vez, sentí que tenía el poder para buscar esas respuestas. Todavía tengo que enfrentar muchas cosas, Javier, le dije, más para mí misma que para él. Pero creo que ya no tengo miedo. Nunca supe realmente si lo que experimenté aquella noche fue más que un eco de mi propia soledad. Tal vez fue un viaje a lo sobrenatural o una exploración de mi propia psique. A veces, pienso en las sombras que dejé atrás, y me pregunto si aún siguen ahí, esperando que alguien las escuche. Pero sé que al menos ahora, tengo mi propia luz, y eso es lo que realmente importa.